Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Acabamos todos de ver hace un ratito al presidente de la Nación, escoltado por las 4 figuras más importantes del equipo económico, de lo que él llamó el equipo económico. En realidad subsumió al Banco Central dentro del equipo económico. Estamos hablando de Luis Caputo, el ministro de Economía, su mano derecha Pablo Quirno, Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning. Fue una especie de, si lo pusiéramos en términos literarios, canto a mí mismo o autocelebración del gobierno, muy entusiasta con el logro de algunos objetivos importantes que está celebrando el gobierno, que celebra Milei con una palabra que podría sintetizar todo el tono del discurso, hazaña, con récords que él ve como triunfales a nivel de la historia mundial de Occidente, dice. Es un poco el tono que tiene el gobierno respecto de sí mismo, como una extraordinaria novedad en todo sentido, que celebra un dato, el superávit financiero, que es, según el gobierno, de 2/10 del producto. Es el superávit después de haber pagado deuda, que refleja un superávit fiscal de 4/10, es decir, de 0,4% del PBI. Para el gobierno, este objetivo fiscal es la clave de esa hazaña de la que hablaba recién Milei, hazaña que él explica en términos políticos, no solo económicos, como un gran logro, como una gran derrota de la clase política. Después vamos a hablar en nuestra entrevista con nuestro invitado, es justamente un analista de opinión pública, Martín Gurri, escribió un libro muy interesante que se llama La rebelión del público. Vamos a situarnos un poco de qué hay detrás de estas estrategias tan comunes hoy en los nuevos populismos de enfrentar todo el tiempo política con público. Ahí está el discurso de Milei, ahora desde la plataforma de los logros económicos del gobierno. Es coincidente la visión de Milei con la visión de los observadores de la economía argentina, y subrayo esto que voy a decir ahora, desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de una economía mirada desde un ángulo más abierto, que tenga en cuenta la dinámica macroeconómica, no solamente los factores financieros, hay algunas observaciones que ponen signos de interrogación sobre la marcha del plan económico. Después nos vamos a referir a esto. Pero quiero arrancar con esta foto. Esta foto es una foto un poco casera, tomada en la reunión que hace el banco JP Morgan durante la asamblea del fondo que se acaba de celebrar la semana pasada, la asamblea que se realizó en Washington. Es la reunión de primavera del hemisferio norte, obviamente. Se le pregunta a los inversores financieros, subrayo la palabra financiero, ¿cuál es el país, el mercado emergente más atractivo para inversiones hoy en el mundo? Y aparece la Argentina con un 28% de preferencia, aparece Turquía con un 25% de preferencia, Egipto con 15% y Venezuela con 7%. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de economías sólidas. Aparece Venezuela con 7%. Estamos hablando de las economías en las que el mercado financiero presume hay mejores rendimientos. Por eso estoy diciendo desde el comienzo, hay una celebración financiera de la marcha de la economía, donde se hace plata rápido en términos de activos financieros. Y la Argentina está arriba de todo y eso le impone un clima a la visión de los mercados sobre el país y sobre la marcha del gobierno de Javier Milei. ¿Por qué?
Bueno, primero porque se ve una caída de la inflación muy acelerada. Hoy leía un informe después vamos a mirar algunos gráficos elaborados por esa consultora, de la consultora Equilibra, que es la consultora de Diego Bocio y Martín Rapetti, que ellos confiesan en su informe de este mes, la verdad que en términos de inflación el gobierno nos sorprendió. Es decir, obtuvo una caída de la inflación más rápida de la que nosotros pensábamos. Después plantean dudas. Es cierto que en esta caída de la inflación hay una especie de trampa, no digamos trampa, pero de distorsión. ¿Por qué? Y bueno, porque el mismo gobierno que logra hacer caer la inflación, algunos analistas dicen 10%, 11%, la inflación del mes pasado, es el gobierno o el equipo político que produjo una ola inflacionaria. ¿Cómo? Bueno, diciendo, como decía Milei, antes de llegar al poder, va a haber una hiperinflación y la inflación anual, lo repitió en el discurso de esta noche, la inflación anual tiene una velocidad o una aceleración que la puede llevar a más de 11.000% al año. 1.5% al día, repitió hoy. Cuando decía eso antes de llegar al poder, claro, todos los actores económicos se cubrían para esa inflación que el mismo gobierno decía que iba a estar en ese nivel. Y hablaba además de dolarización, de que el peso era un excremento, con lo cual la gente tendía a desprenderse de los pesos y eso aceleraba todavía más la carrera de precios. Más la devaluación, que de por sí es inflacionaria. Entonces, de ese nivel de inflación tan alto que el propio gobierno logra, que llegó a 25% en diciembre, se cae una inflación mucho más razonable y muy rápidamente. El gobierno obviamente relaciona esto con la reducción del déficit y por lo tanto con la suspensión de la emisión monetaria para financiar ese déficit. Y dice, este es un gran logro. Y lo es. Se nota en esa pantalla de JP Morgan que veíamos recién, se nota en el nivel de celebración que hubo en esa reunión del Fondo Monetario Internacional por parte de los observadores o de los agentes financieros para la presencia de Luis Caputo, el ministro de Economía, en esa reunión. Vamos a ver cuáles son los movimientos de la economía argentina que está apreciando tanto el mercado. Uno es es la caída, este es un gráfico justamente de Equilibra, de la consultora de Rapetti y Bocio. Toma el movimiento del riesgo país o la mejora en el precio de los bonos, de los activos financieros de la Argentina desde el 17 de noviembre del 23 hasta el 9 de abril pasado. Y es una caída de 49% del riesgo. Esto es importante, es decir, de 2.400 a 1.220. La mitad, casi la mitad, 49%. ¿Con qué se corresponde esto? Con este otro gráfico que vemos ahora también de la misma consultora Equilibra, que es la recomposición de reservas del Banco Central. Hemos hablado del problema de las reservas del Banco Central durante muchísimo tiempo, todo el año pasado, un Banco Central en crisis que no podía ni siquiera pagar las importaciones. Se recupera desde el piso de noviembre-diciembre en reservas negativas de 11.800 millones de dólares a reservas negativas el 8 de abril pasado de este año, 2.613 millones de dólares negativos. ¿Esto qué quiere decir? Esto está relacionado con el gráfico anterior. La economía argentina está recuperando capacidad para poder pagar los títulos y por lo tanto el mercado festeja. Es decir, el gobierno recupera capacidad fiscal, el Banco Central recupera capacidad financiera y el mercado celebra que los activos financieros van a ser honrados.
frente a un país que tenía, como estamos viendo acá, la perspectiva de una economía que entraba en default, con este nivel de riesgo. Es decir, hay una caída en el riesgo país, una recuperación de reservas, una caída en el desequilibrio fiscal del Tesoro, que es celebrada por el gobierno y es celebrada por los mercados, que hoy tuvieron además un día de euforia previo a los anuncios de Milei, que se pensaban que iban a ser anuncios mucho más articulados, en realidad de un discurso político alrededor de un dato, que es el del superávit financiero, en un día de muy optimista o un comportamiento muy optimista también en la Bolsa de Comercio. Ahora, me voy a referir a un viejo poema de Rubén Darío que sirvió después para titular varios artículos. Recuerdo un artículo del historiador Tulio Alperindongui que tomó ese título de Rubén Darío. Recuerdo un artículo en La Nación de Alfonso Pratgay que tomó el mismo título, Canción de otoño en primavera. ¿Qué quiere decir canción de otoño en primavera? Previsiones a las crisis. Es alguien que está viendo la primavera, que está sintiendo y experimentando probablemente la euforia de la primavera, pero que dice acá, puede haber rasgos de un otoño. Puede haber síntomas de que las cosas no funcionan tan bien o no son tan consistentes o sustentables como las percibimos en este momento de euforia. Ha habido muchas expresiones en este sentido, probablemente la más temperamental, la más dramática o drástica, fue la entrevista que publicó ayer La Nación de Carlos Rodríguez, un economista ultraliberal de la Escuela de Chicago. ¿Qué señalan los que dicen, cuidado, que escondida dentro de esta primavera puede haber un otoño? Uno, ¿qué consistencia tiene este superávit fiscal del que habló hoy el presidente Milei? Los optimistas, los que están entusiasmados con el futuro, dicen bastante consistencia. ¿Por qué? Va a ser muy difícil que el gobierno en poco tiempo pueda volver a gastar en obra pública, es un gasto fácil de suspender. Ha habido un recorte en los programas sociales intermediados por piqueteros u organizaciones sociales que significa un recorte real del gasto. Y la licuación de las jubilaciones promete un equilibrio en el sistema previsional por un tiempo bastante aceptable. Es decir, hay recortes que ha hecho el gobierno que permiten pensar que esta situación fiscal más saludable, más consistente, menos desequilibrada, menos enloquecida, se puede prolongar en el tiempo. Están los que dicen no, y hay que escucharlos, es muy razonable. Entre ellos Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, que dice ayer, este es un ajuste hechos a los hachazos, insostenible. Un poco repite lo de otro economista ortodoxo, indiscutible en la ortodoxia, que es Miguel Ángel Broda, que señaló hace más o menos 15 días o 3 semanas, este ajuste es inconsistente, es insostenible porque es muy tosco. Consiste en cortar todo, sentarse sobre la caja y eso se vuelve después insostenible en el funcionamiento del Estado. Hoy ha habido un pronunciamiento de una cantidad muy numerosa de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires planteando este problema en el campo específico de las universidades. Son profesores que dicen, en las universidades hay que repensar el problema del financiamiento, por supuesto. Hay gastos aberrantes e inclusive corrupción en la caja de las universidades, corrupción política, por supuesto. Pero se puede cortar el gasto de un día para el otro como lo ha cortado el gobierno, a pesar de que alguna recomposición del gasto ha habido. ¿Se puede seguir administrando la universidad con el presupuesto del año pasado y estos niveles de inflación? No, señalan estos profesores que en general, cuando uno mira las firmas numerosísimas de ese pronunciamiento, son todos liberales.
Es decir, están por una reforma de la universidad, pero dicen, cuidado, porque así esto no funciona. Y empezamos a sospechar, dicen ellos, después vamos a hablar con Daniel Vilota del tema de la universidad, que motiva una marcha mañana. Empezamos a sospechar si detrás de esta estrategia fiscal no hay un prejuicio, dicen estos abogados, profesores de derecho, un prejuicio en contra de la universidad pública, un prejuicio ideológico. En el sector energético, hoy ha habido una entrevista que le hicieron en su propio canal de televisión a Daniel Vila, uno de los dueños de Edenor, planteando las inconsistencias de todo el tema del financiamiento de la energía eléctrica. Hay un enorme desbarajuste. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que el atraso tarifario para la distribución hace que muchas distribuidoras no le paguen al que vende la energía eléctrica, al que vende la mercadería, que es Camesa. Y a su vez Camesa no le paga a los productores. Y los productores de energía, los generadores eléctricos, que están endeudados con fondos de inversión, empiezan a generar preocupación en esos fondos de inversión, diciendo, a ver si acá hay un default de la deuda que tienen con esas entidades financieras porque el Estado no nos paga. Había hoy, a última hora de la tarde, una versión de que mañana el Tesoro va a formular alguna salida para pagarle a los productores de energía eléctrica y que no se produzca un default financiero en todo ese sector. Pero es evidente que parte del superávit del que está hablando hoy el presidente Milei en este discurso tan autocelebratorio consiste en no pagar la producción de energía. ¿Cuánto tiempo puede seguirse en esa línea? Muy poco tiempo, sobre todo si no se quiere producir un problema financiero. La caída de la inflación es objetiva, pero claro, la contracara de esa caída de la inflación es una caída brutal del nivel de actividad, del dinamismo, de la vitalidad de la economía. Y esto se refleja en las encuestas. La última encuesta de Poliarquía, la encuestadora que lideran Alejandro Katterberg y Eduardo Fidanza, observa que empieza a haber un cambio en las prioridades de las preocupaciones del público. Y ya no preocupa tanto la marcha de los precios, preocupa la desaparición del empleo. No preocupa tanto no llegar a fin de mes con el salario, preocupa no tener salario. Por perder el empleo, ¿por qué? Y porque las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, muy ajustadas por el aumento de los costos, sobre todo los costos energéticos, y con muy pocas ventas, un derrumbe dramático de las ventas, tienen que ajustar la cantidad de personal. Y esto amenaza contra el nivel de empleo. Curiosamente, hoy el presidente, casi nadie lo advirtió por lo que he visto en los primeros comentarios sobre su discurso, habló de una pobreza del 60%. Cuando los números del INDEC hablan del 48%, quiere decir que él prevé que esta caída en el nivel de actividad puede llevar la pobreza todavía a 12 puntos porcentuales más. Que dicho sea de paso, es lo que él le pronosticó que iba a pasar a Alberto Fernández en aquella entrevista en Olivos que tuvieron durante la transición de un gobierno a otro. La pobreza iba a llegar a 60%. Entonces, este problema de la caída en el nivel de actividad, que es el lado sombrío de lo que el gobierno celebra, y todos celebramos la caída de la inflación, por supuesto, plantea una pregunta subsiguiente, que es una pregunta que se hacen los economistas de Equilibra, que se hizo ayer en La Nación Carlos Rodríguez, es la pregunta que se formuló hace un par de lunes en Odisea Marcos Buscaglia, que es ¿cuál va a ser el motor de la economía que permita la recuperación? ¿Va a haber realmente, como piensa el gobierno, una V corta? ¿O estamos en un nivel de estancamiento destinado a prolongarse en el tiempo? Y acá hay dos problemas. Un problema que tiene que ver con cuáles serían las actividades capaces de motorizar esto. El consumo, con este nivel de depresión del salario, ¿se puede apostar al consumo para que sea la locomotora que nos saque de este nivel espantoso de recesión? La inversión. ¿Y la inversión dónde? ¿Hace falta invertir?
en un país con un derrumbe en el nivel de actividad que deja ociosa una capacidad instalada muy voluminosa. Hace falta que las empresas locales o extranjeras vengan a poner plata en un país donde está sobreinvertido para el nivel de actividad que tiene. ¿Quién va a comprar una máquina? ¿Quién va a ampliar una planta cuando está produciendo a la mitad o menos de su capacidad? Entonces, este es un signo de interrogación importante que pega directamente en la política, que es cuando el público, cuando la sociedad va a ver que se sale de este momento de pesadumbre. El presidente en su discurso dijo, este es el último tramo, ya pasamos la mitad del camino, ya viene la recuperación. Esa promesa, y acá viene algo más técnico, ¿se puede cumplir con el mercado de cambios intervenido? ¿Puede haber inversión en un país que no tiene un sistema cambiario y monetario claro? ¿Va a haber la suficiente entrada de dólares para que ese sistema cambiario se pueda normalizar y el que invierte pueda, por ejemplo, remitir dividendos y se sepa el valor de una variable crucial que es el tipo de cambio, que flote libremente? Estas son preguntas que se están haciendo todos los economistas que se interrogan sobre la consistencia de este festejo al que nos convocó hoy el presidente en su discurso. Acá tenemos dos gráficos, sigo con Equilibra, que, digamos, nos permiten ver, nos permiten encarnar en curvas este proceso recesivo del que estuvimos hablando. Este tiene que ver con el salario real. De los salarios formales, es decir, el salario en blanco. Vamos a mirar dos fenómenos. Uno tiene que ver con la última caída. Es la caída que va desde noviembre a febrero, 19%. Claro, estamos hablando que en el medio está esa inflación del 25% de la que hablamos. Con un gobierno que pisa las paritarias. No permite que el mercado, por decirlo de alguna manera, o la relación entre empresas y sindicatos ajuste el salario positivamente y recupere lo perdido, porque está pensando en la inflación. Es decir, hay una licuación importante del salario, contra lo que dijo hoy el presidente de que había poca licuación. Es esta, que se vuelve más dramática si miramos desde julio del año pasado, porque ahí la caída hasta febrero es del 28%. Y ni que hablar si vamos ya a julio del 2015, que es un pico. Fíjense, la caída es del 44%. Pero esto ya es algo que no se percibe en la piel. Para ver una caída similar tenemos que volver al 2001 y a la gran devaluación de Duhalde. Acá tenemos que enhebrar algunos conceptos. ¿Por qué? Porque hay una inflación del 10%, 11%, un dólar que se ajusta a 2%. La otra preocupación que existe hoy en los que observan la economía y se preguntan por la consistencia del festejo del gobierno es hasta dónde no va a haber un atraso cambiario que lo va a obligar al gobierno de nuevo a una devaluación como la de diciembre. Entonces la recuperación que promete Milei se postergaría de nuevo, más bien habría una regresión si se produce de nuevo esa devaluación porque el dólar se atrasa. Es decir, estamos mirando un mecano que presenta dificultades en su funcionamiento macroeconómico. Y esto es lo que le reprochan ortodoxos, fiscalistas, sofisticados, como pueden ser Buscaglia o Carlos Rodríguez al gobierno, o el propio Broda. Esto está hecho a los hachazos, por lo tanto es poco consistente. Mientras tanto, en las jubilaciones pasa lo mismo, o algo más dramático. Esta es la gran licuación del gobierno. ¿Por qué? Y porque cuando uno mira en general en la gran pintura del desequilibrio fiscal, hay dos lugares para ajustar.
los subsidios a la energía, por eso los tarifazos, tan grandes que hoy Daniel Vila anuncia, ojo, que me deben más aumento, no vaya a ser que me hagan la de las prepagas. Y el otro rubro del gasto muy importante es el desequilibrio fenomenal del sistema previsional, que se lo debemos al kirchnerismo y sobre todo desde el año 2006-2007 a Sergio Massa. Bueno, acá ¿qué tenemos? Esto es la jubilación promedio. Una caída del 36% desde julio del 23 hasta ahora, hasta febrero. Y tenemos en la jubilación mínima más el bono una caída del 21%. Es decir, pasó la jubilación media de 340.000 pesos a 222.000 pesos. Y la jubilación mínima más el bono que se le dio a los jubilados pasó de 260.000 a 204.000. ¿Cuánto tiempo más pueden vivir los jubilados con este precio de su ingreso? Con esta remuneración. ¿Y en qué medida no va a haber que recuperarla? Y entonces, ¿cómo miramos el gasto de aquí a unos meses? Y ahí viene la pregunta de nuevo, ¿qué consistencia tienen estos números que hoy estamos celebrando? Este problema macroeconómico es el gran marco de un funcionamiento de la economía muy disparatado en términos de precios. Hace 2 lunes mostramos un gráfico extraordinario que era el gráfico de cómo se comportaron los distintos sectores de distintos bienes y servicios respecto de la inflación y respecto del comportamiento del dólar. Era un gráfico que se lo debemos a Marina del Poyeto. Este es de la Fundación Ecosur, que se acaba de fundar, se acaba de inaugurar. La preside Guido Sanleris y es una fundación ligada a la Bolsa de Comercio de Córdoba, que es una gran institución liberal que hace grandes aportes al conocimiento de la economía y que la dirige Manuel Tagle. ¿Qué estamos mirando acá? Bueno, no se distraiga con el mar de redondelitos. Miremos los rombos. Son los precios de bienes y servicios argentinos comparados con otros países y el promedio de todos los países. Brasil, Chile, México, Perú, Colombia, España, Italia, Estados Unidos, Argentina. Este es el promedio. Estos son los que están por debajo del promedio. Lo que es barato en la Argentina, un almuerzo en un restaurante, el café, la leche, la carne. ¿Qué es lo muy barato? El boleto de transporte, que el gobierno lo tiene que aumentar y no se anima. Los servicios básicos, que los está aumentando. Puede haber aumentos del 500% en el gas, 250% en la electricidad. La escuela, muy atrasada también, que obviamente se ajusta. ¿Qué es lo muy caro? Muy previsible, muy previsible. Los celulares, Tierra del Fuego. La indumentaria, muy protegida. Fíjense que están por encima de muchos, muy por encima del promedio y por encima de todos los países. También la indumentaria, los jeans, zapatillas, todo lo que es sector indumentaria, carísimo. Y el sector electrónico lo mismo. A pesar de esto, el gobierno sigue sin hablar de Tierra del Fuego, confirmando la sospecha, que es que no habla del régimen de Tierra del Fuego, que está hiperprotegido arancelariamente, además de los beneficios fiscales que tiene. Son 2 protecciones distintas. Desgravación impositiva, pero además un gran cerco de protección para que otros bienes no vengan a competir con esos celulares, computadoras que salen carísimos. No solo no habla, sino que lo festeja, confirmando la sospecha de que el silencio se debe a que recibió financiamiento de campaña, sobre todo para el balotaje. Publicidad de la empresa Philco, de Tierra del Fuego, celebrando al gobierno casi con un anuncio de propaganda política. El que está detrás de esta publicidad es el señor Rubén Cherniakowski, uno de los líderes del sector que se ha beneficiado y se beneficia enormemente con todo ese sistema, y el presidente Milei, que vio este cartel y dijo qué genial y lo retuiteó.
celebrando el corazón del programa, motosierra y licuadora. Juntos a este problema de desbarajuste de precios apareció el problema de las prepagas, donde el gobierno quedó enredado en su propia maraña. ¿Por qué? Porque primero venimos de un gran atraso en términos del precio de las prepagas, atraso que se fue corrigiendo, pero no tanto, durante el gobierno de Alberto Fernández, que le fijó siempre estar en el aumento de los aranceles 10% por debajo del salario y de la inflación. Liberación total de ese mercado, en la idea de que el mercado se regula solo. Un ajuste feroz de los precios por parte de los empresarios de las empresas de financiamiento a la salud, que intentaron no ponerse por encima de la inflación que habían perdido, pero recuperarla de un saque. Dicen ellos, le presentamos a la Superintendencia de Salud el aumento que pensábamos hacer y nadie nos contestó. Y después una regulación realizada por Luis Caputo, en un reconocimiento de que el mercado tan solo no se regula. Y detrás de esto la fantasía de que hay una perversión en el sector de las prepagas. Ellos dicen, somos las nuevas AFJP, nos hacen bullying para tapar otros aumentos, probablemente de lo de las tarifas que los decide el gobierno, y además la estigmatización o la demonización de el que fue hasta ahora el líder de todo ese sector, Claudio Belo Copit, al que el gobierno odia como lo odiaba Cristina Kirchner. Ahí hay una especie de convergencia o de continuidad. Este gobierno, ¿por qué lo odia? Porque supone que, como es un hombre que ha sido muy cercano a Massa, está Massa detrás de este problema. Está Massa detrás del aumento de las prepagas para alentar la inflación. Una idea un poco conspiranoica, digamos. E incoherente con otros movimientos del gobierno. ¿Por qué? Y porque circula muchísima información hoy en Buenos Aires, entre gente muy entendida en este tema, de que hay un pacto entre Massa o la gente de Massa y el gobierno de Milei para la administración de la aduana. Y probablemente para que sigan prácticas muy sospechosas en la aduana. Y enfocan ahí al ex titular de la aduana, Guillermo Michel, y a Santiago Caputo, que es, como llamamos habitualmente, el mago del Kremlin, el ideólogo de la imagen y de la política de Milei. Hay un acuerdo para ambos conducir la aduana y eventualmente, en potencial, encontrar ahí una fuente de financiamiento que la encontró tan fácilmente, aparentemente, Massa con el mismo Michel. Primera pregunta. ¿Qué proximidad, cuán cerca está de este fenómeno o de este acuerdo el jefe de la AFI? Que hoy acabamos de saber por una nota de Laura Serra en La Nación, que a la AFI le fueron incrementados en 4.000 millones de pesos los fondos reservados. Ahí el gobierno hace lo que ha hecho siempre la casta, más casta que nunca. Silvestre Sívori, titular de la AFI, ¿está metido en este acuerdo alrededor de la aduana? ¿Qué papel juega el senador bonaerense Sergio Vargas, alter ego de Michel, el de Massa, pero senador de un sector disidente de La Libertad Avanza? ¿Es verdad que hay directores de la aduana que están presentando las renuncias o amenazan con presentarlas por miedo a que se le impongan o los obliguen a prácticas con las que no están del todo de acuerdo? Todo esto está circulando hoy alrededor de esa caja negra que es la aduana, tan cercana siempre a los servicios de inteligencia desde la época de Antonio Estiuso. Y una última pregunta. ¿Tiene algo que ver todo esto con el problema de Tabacalera Sarandí? Con este personaje tan oscuro que ha aparecido en escena, que es Pablo Otero, que ha logrado que el gobierno que había propuesto una reforma impositiva en el sector del tabaco, de los cigarrillos, la retire, sin que se entienda muy bien por qué. Al principio se le atribuía esto a las artes de Cristian Ritondo, Pucho, el titular del bloque del PRO. Ahora parece que es el gobierno el que hizo ese acuerdo, amparándose en difusas, confusas, inverificables causas que se estarían abriendo en Estados Unidos por manipulaciones. Es una enorme pregunta, ¿por qué? Porque en Paraguay
se desató una crisis fenomenal con los Estados Unidos a raíz de movimientos similares por parte de Horacio Cartés, que es un empresario tabacalero que no puede ya entrar a los Estados Unidos por manejos turbios en el manejo del comercio de los cigarrillos. ¿Estamos cerca de esos problemas hoy en la Argentina? ¿Nos estamos acercando o alejando de esta agenda tan oscura, opaca? Llega la ley bases al Congreso, se tendría que tratar la semana que viene, y llega con un capítulo que va a ser conflictivo. Los sindicalistas dicen todo lo que habíamos hablado con el ministro del Interior y con el jefe de gabinete, es decir, con Nicolás Posse y con Guillermo Franco, no está en la ley, más bien está lo contrario. Se reabre una polémica con el sector sindical, que mañana, vamos a hablar después de esto con Daniel Vilota, va a estar alimentando y alentando y poniendo gente en la marcha de los universitarios o de los que van a reclamar por la universidad pública. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que también canción de otoño en primavera, en un sentido mucho más general. Hay aspectos muy sombríos en lo institucional que llevaron a alguien brillante como es Alejandro Borenstein a publicar esta columna este domingo en Clarín. El retorno de los malos. ¿De qué habla Borenstein acá? De cómo los gobiernos, aún aquellos más reformistas, aún aquellos más inspirados por la necesidad de una regeneración o de una recuperación de la calidad en la vida democrática, se dañan a sí mismos con conductas absolutamente incomprensibles, regresivas, retardatarias, viciosas. Bueno, en el centro de todo esto, nos cansamos de decirlo, es un tema estratégico, tiene que ver nada menos con la administración de la justicia, la postulación de Ariel Lijo como nada menos que ministro de la Corte, que sigue produciendo mucho debate. Y algunas sorpresas. La primera sorpresa, Patricia Bullrich, que se degañitaba durante la campaña electoral pidiendo un cambio, dice que ella avala la llegada del hijo a la Corte por una razón disparatada. Es muy expeditivo, dijo. Le tengo confianza porque hace todo rápido. Justamente al hijo que está denunciado por el Colegio de Abogados porque hay causas abiertas en el 2006, como la que lleva adelante o debería llevar adelante contra los Eskenazi por la apropiación de YPF, y que todavía no tiene novedades. Es decir, el hijo ha sido denunciado penalmente justamente por no ser expeditivo y porque no se entiende muy bien con qué intención o con qué, peor, beneficio tiene causas cajoneadas. Si uno quisiera buscar un indicador del nivel de calidad institucional que hay hoy en la Argentina, hay otro respaldo al hijo que es todavía más interesante. Y es este. Daniel Angelici. Si fuera senador, es decir, ya no tenemos nada, solamente un criador de caballos de carrera en la Corte, tendríamos un vinguero en el Senado, si fuera senador, aprobaría el nombramiento del hijo. Yo no sé qué piensa el hijo de este tipo de apoyo, si en sus categorías esto lo ayuda o lo debilita. Angelici, como sabemos, es el que está detrás de Martín Ocampo, nada menos que presidente del radicalismo de la capital. No está pasando un buen momento el radicalismo, y lo advierten muchos dirigentes radicales. De hecho, ha habido una carta firmada por un grupo muy prestigioso de viejos dirigentes radicales como Elba Rulé, como Juan Manuel Casela, como Antonio María Hernández, Portesi, etcétera, diciéndole al partido: esperamos que ningún senador del radicalismo apruebe lo que es una captura, nueva captura del Poder Judicial por los sectores más opacos de la vida institucional de la Argentina. Lustó todavía no contestó a esa carta. No sabemos cómo va a votar siquiera Lustó el tema del hijo. Veremos si pone la manito como puso con el aumento de la dieta o si tiene una conducta más nítida, más abierta. De hecho, es raro que no hable del tema porque como opositor se la están dejando servida. Importante el tema al hijo, porque ya lo explicamos el otro día, el lunes pasado, es imposible que el hijo llegue a la Corte si previamente no hay un acuerdo con el kirchnerismo y Cristina Kirchner decide poner
los votos de sus senadores a favor de esto. Esto es lo que está viendo mucha gente que le interesa la calidad de la justicia y le interesa la reparación de lo que ha sido el kirchnerismo en su paso por el poder y que se moviliza el 6 de mayo en tribunales a las 6:30 para pedir lijo no. Acá está liderando todo esto María Eugenia Talerico y otras personas interesadas en la calidad de la justicia. Pero vuelvo al punto. Detrás de la candidatura del hijo no solamente hay una amenaza general sobre la calidad de la justicia, hay un tema más particular que es si va a haber sanción o no para lo que fue la corrupción kirchnerista. Y si queremos entender esto, veamos lo que pasó en la última sesión del Consejo de la Magistratura, donde se planteó la posibilidad de que finalmente se investigue al hijo por un pedido de investigación que hizo el diputado de la coalición cívica, Juan Manuel López, y el representante máximo del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, que es el doctor Recalde, padre del senador Recalde, dijo, no vamos a investigar al hijo justamente porque está compitiendo para la Corte. Al revés de lo que uno debería esperar, que se lo investigue para ver qué calidad tiene como candidato. Fíjense lo que Héctor Recalde, representante del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, dijo sobre la necesidad de investigar al hijo. Acá se trata de la imputación de dos jueces. Uno es Alejo Ramos Padilla y el otro es Ariel Lijo. Yo quiero ser absolutamente claro. Me parece que no es oportuno en este momento, cuando, por un principio de primacía de la realidad, cuando el juez Lijo es candidato a integrar a la Corte Suprema, evidentemente es muy difícil mantener la objetividad en el tratamiento de estos temas. Por eso mi planteo es postergar la discusión al respecto. Es lindo el concepto, principio de primacía de la realidad, es decir, lo tenemos que defender al hijo. No podemos ser objetivos. Si está corriendo para la Corte y probablemente sea un beneficio para nosotros tenerlo al hijo en la Corte cuando tenemos problemas tan pesados desde el punto de vista penal y moral que tiene que resolver la Corte. Vamos a empezar Odisea con una charla con Martín Gurri, que, como les dije, publicó La rebelión del público, un libro sobre el nuevo orden político alrededor de la movilización de la opinión pública, sobre todo en las redes sociales. Pancho Olivera nos va a traer de nuevo al juez Lijo en una escena muy desagradable, que es una audiencia de la cual hay un registro de audio, donde el juez Lijo fuerza de la peor manera a una chica. Se estaba investigando, había una acusación contra un ex represor, contra un represor como Barreiro, para ver si se había apropiado o no de su hija. Se está investigando esto y Lijo, de la peor manera, violando todas las garantías que puede tener un proceso, fuerza a esa chica en un atropello físico sobre ella a que ofrezca contra su propia voluntad una prueba de ADN. Es raro que el partido de Victoria Villarruel proponga al juez Lijo después de esto que va a ver usted traído por Pancho Olivera. Como ya le adelanté, Daniel Vilota nos va a hablar de la marcha de mañana a favor de la universidad pública y todo el entramado de intereses y de reclamos que hay detrás de esa marcha. Camila Perochena va a seguir esa línea, mirando el problema desde el punto de vista histórico, la historia de la autonomía y de la violación a la autonomía en las universidades argentinas a lo largo de la existencia del país. Ani Parraguirre se va a hacer una pregunta que va a ser muy interesante escuchar la respuesta. ¿Por qué ningún opositor a Milei hace pie? ¿Por qué Milei está solo en la escena? ¿Por qué el tema único es Milei? Y quédese al whisky, porque a partir de un tatuaje que se hizo con alguna estridencia Malena Galmarini de Massa, Carola Gil nos revela la intimidad de los políticos en un aspecto poco transitado, los tatuajes secretos de la casta. Empezamos Odisea.